Continuamos con la siguiente participante. Se llama Claudia Stoman. Ella es consultora experta en habilidades blandas de la organización de Academia Tabebuya Essentials de Bolivia. Y el título de su presentación es Protocolo y etiqueta social como una herramienta para fomentar la inteligencia cultural. Fundadora y directora de la academia, instructora con más de 30 años de experiencia en la enseñanza y búsqueda de coadyuvar en el ODS 4, educación de calidad, a estudiantes particulares, colegios, universidades e instituciones, y enfocada en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, capacitándoles en habilidades blandas, de comunicación, relaciones públicas para trabajar en equipo, resolver conflictos, instrucción técnica para áreas administrativas de servicio y atención, protocolo social y etiqueta a fin de ampliar la mentalidad intercultural global y la mejora de las prácticas laborales con valores morales y organizacionales que promueven el crecimiento personal, social, laboral y corporativo, en consecuencia el económico. Como escritora, tiene más de 20 textos escritos para su trabajo académico. Se editan actualmente para ser publicados como libros y trabajos de investigación. Muchísimas gracias por tu participación, Claudia, y me gustaría saber si te gustaría pasar las diapositivas o pedimos al soporte técnico. Muchas gracias por la presentación, Agnes, y me gustaría, por favor, yo manejar las diapositivas personalmente. Gracias. Excelente, adelante. Bueno. Nuevamente, muchas gracias por la posibilidad de poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir mi presentación que se titula El protocolo social y la etiqueta como herramientas para fomentar la inteligencia cultural. En nombre de International Center for Protocol and Diplomacy y el mío propio, les doy la bienvenida a esta presentación con una pregunta. Me gustaría, si nos ponemos a analizar en este momento, cuando las palabras protocolo social o etiquetas son mencionadas, ¿qué imágenes vienen a nuestra mente a ese momento? Me imagino que es un caso general y no creo que los que estamos en esta reunión sean la excepción, pero generalmente vemos que lo que viene a nuestra mente son situaciones formales, situaciones en las cuales tenemos que estar bien vestidos para situaciones de etiqueta. Y nos viene a la mente lo que son las costumbres y las ideas de la cultura occidentalizada. La ropa formal de etiqueta, el dress code de etiqueta generalmente, o una mesa muy bien montada, como vemos en estos casos, tal vez una mesa de banquete, o si hablamos de nuestro sitio al momento de comer, tal vez platos, muchos cubiertos y cosas que nos van a complicar para algunos que no tenemos los conocimientos suficientes, nuestro desenvolvimiento social. Sin embargo, tenemos que tener idea que no solo es esa cultura occidentalizada la que rige en el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado donde existe una diversidad cultural muy amplia. No en todos los países utilizamos cubiertos, no en todos los países usamos los cubiertos de la misma forma, no en todos los países tenemos el mismo manejo de acuerdo a costumbres y culturas. En estas imágenes, por ejemplo, observamos que hay personas que comen con las manos, otras comen solo con los dedos, porque hay formas y maneras de comer con manos y dedos, no se comen en todos los países igual. También existen países del Medio Oriente donde se come con cuchara y tenedor, y cuchillo forma parte del montaje. Y en los países que comemos con palitos, por ejemplo, observamos en las tres imágenes inferiores, en la mesa de la izquierda está la cultura china, que tiene un protocolo especial para colocar los alimentos en dicha mesa.
tienen un manejo especial en el uso de los palitos que puede ser muy diferente a la coreana o a la japonesa. En la foto del medio vemos la etiqueta que norma también el tema de comer cierto tipo de alimentos. Muchos de esos formatos han trascendido al mundo por su popularidad. Y la etiqueta coreana, que no solo se usa palitos, adicionalmente además se tiene que usar una cuchara. Entonces vemos que hay una gran diversidad. No todos comen igual y lo mismo pasa en el mundo occidental. A pesar de que hay personas que insisten que hay una sola manera correcta de comer, nosotros tenemos claros que hay 4 estilos diferentes de comer. Uno es el americano, el otro europeo, el otro estilo, el más común que es considerado el estilo diplomático por excelencia, es el estilo continental. Y tenemos el híbrido, que es una mezcla de estos. ¿Por qué? Porque las culturas, las tradiciones y las formas de comer, los alimentos que se ingieren, muchas veces no se van a adaptar a ese estilo continental. Por tanto, es muy común ver en nuestros países un estilo híbrido, una mezcla, una fusión entre lo que es el americano y el continental o el americano y el europeo. Ante estas observaciones, estamos obligados a considerar las habilidades blandas en este mundo en el que tenemos que adaptarnos. Bien decía Mabel, hacía mención y lo hizo varias veces a lo que es la adaptabilidad y esa capacidad que tenemos que tener nosotros como miembros de una sociedad que además evoluciona y cambia. En esto, como habilidades blandas, debemos decir que gran parte de estas habilidades están conformadas por valores humanos, sociales, empresariales, corporativos, no importa qué tipo de valores sean, que están relacionados con una forma de educación en relación a lo que viene a ser parte de la etiqueta de las buenas maneras, del saber estar, del comportamiento. El saber comportarnos en cualquier ambiente es indispensable. Esos valores son la brújula que mueve al mundo y que debería mover al mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde tenemos muchísimas culturas, etnias, diversidad en todos los aspectos, no solo en el lenguaje, en la forma de vestir, sino en todos los comportamientos. Entonces, esos valores morales, sociales y corporativos tienen que marcarnos la línea por dónde debemos ir, porque a pesar de que son muchos, algunos pesan más en algunas culturas que en otras. Pero hablando de la interculturalidad, existen valores que se consideran también habilidades blandas, que son imprescindibles. El más importante, la raíz de todo, hay un árbol de valores y de habilidades blandas que es sostenido por la raíz del respeto. Sin respeto no vamos a saber cómo conducirnos porque debemos ser con los demás como nosotros quisiéramos que los demás sean con nosotros. Y eso nos lleva a mostrar el nivel de educación que nosotros tenemos, esa educación que debemos no solo mostrar en nuestras vidas, sino también los organismos internacionales, en este caso la ONU y todos aquellos que han marcado una agenda para el 2030, vea la forma de fortalecer esa educación que debe ser de calidad, como establece uno de los puntos de las metas que establece la ONU. Esta educación que debe ser abierta, inclusive para estos artes del protocolo social y la etiqueta, para que nos capacitemos más, porque necesitamos una capacitación mayor. Luego tenemos la importancia de manejar un buen sentido común, donde haya la capacidad de definir por qué camino ir, cuando a veces estamos en situaciones donde no sabemos cómo comportarnos, donde no tenemos certeza de qué es lo que debemos hacer. Tal vez no primen aquellas normas que tenemos como paradigmas en nuestra educación o formación o cultura. Tal vez deba primar aquella frase tan conocida que dice, a donde fueras, haz lo que vieras. Y ahí implica que debemos observar qué es lo que pasa en nuestro entorno, ver cómo se conduce la gente, cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones. Y en función a eso también
tener la observancia. ¿Qué significa esa observancia? Tener la capacidad de adaptarnos, de sujetarnos a aquello que tal vez nos resulta ajeno como costumbre o como cultura, pero que debemos asimilar como algo nuevo en nuestra vida que debe ser respetado. Esa adaptabilidad es lo que nos va a mostrar como seres capaces de comprometernos con esa diversidad intercultural que tenemos en el planeta entero. Debe haber en nosotros una buena disposición a hacerlo. Desde el momento que asumimos que estamos en un mundo con muchas culturas y muchas nacionalidades, debe haber una disposición en nosotros para ser tolerantes. No en ese afán de te tolero porque no tengo más remedio, sino tolerar con un buen espíritu, con un buen corazón, entendiendo que somos muy diferentes, tan diferentes muchas veces que a veces nos cuesta entender diferentes paradigmas o diferentes cosas de manera de hacer las cosas o de ver las cosas. Y es ahí donde tenemos que, en estos tiempos, entrar en conciencia que debemos trabajar en nuestra inteligencia cultural. Esa inteligencia cultural, por ejemplo, que nos empuja a comprender que en el protocolo corporativo hay prototipos, ¿no es cierto? Acá en estos iconos que les estoy mostrando, para ser un diplomático o un ejecutivo empresarial que va a desarrollar actividades en otro país, tiene que marcar agenda, tiene que averiguar qué tipo de vestimenta debe llevar, porque hay culturas donde probablemente algunos colores no sean los adecuados. Tiene que aprender a saludar, porque tal vez la forma de dar la mano que nosotros conocemos, que tal vez ha sido frenada en la época de la pandemia, pero que ahora continúa, no puede ser la misma. Hay diferentes formas de saludo. La forma en la que llevamos una tarjeta de presentación, tal vez estamos viendo un país donde ya las tarjetas de presentación no son tan admitidas y prefieren lo digital porque hay una cultura más fuerte de la conservación del planeta y es no a la tala de árboles. La forma de transporte, qué regalos se lleva y cuáles no. A veces asumimos, por ejemplo, que llevar flores es el regalo adecuado. Sin embargo, en Estados Unidos, dentro del protocolo americano, no siempre está bien visto que una persona lleve flores, por varios motivos. Conocemos esas diferencias culturales y conocemos a qué trascendencia se puede llegar cuando nosotros no estamos viviendo dentro de una inteligencia cultural que nos exige un mundo tan diverso como el que vivimos. La forma de comer, la diferencia horaria, los tipos de enchufes. A veces vamos a un país asumiendo que todo el mundo usa el mismo tipo de enchufe y no es así. Y lo mismo tiene que aplicar en nuestra personalidad. Tenemos la capacidad de conectar con todos, tenemos la capacidad de poder involucrarnos con todos sin ofender, sin pensar que lo que nosotros sabemos es lo correcto, cuando en realidad pueden haber diferentes posturas. Entonces, tenemos que tomar conciencia, ¿no? De que cada país es diferente y los diplomáticos y la gente que busca crear una buena imagen positiva cuando visita otro país tiene que tener en cuenta todas estas diferencias. Por ejemplo, cómo se maneja el dinero. Probablemente no en todo lado me acepten mi tarjeta de débito, los tipos de cambio sean diferentes, el sistema de comunicaciones no funciona igual en todas partes, especialmente en muchos países de Oriente hay muchas restricciones que para nosotros podrían ser aberrantes. Cómo nos manejamos con el celular, cómo manejamos los temas de etiqueta, lo que mencionaba Mabel es muy importante, ¿no? Saber controlarnos en cómo nos dirigimos, porque a veces las redes trascienden nuestra conducta más allá de lo presencial. ¿Cómo debemos dirigirnos en el tema de comunicación? Nuestra comunicación asertiva no solo va en el lenguaje y la forma de hablar, a veces nuestros gestos dicen más que nuestras palabras. Y lo que vemos en un mundo diversamente cultural, aparte de entender las culturas, también debemos ser capaces de disfrutar de aquello que nos resulta diferente. Como análisis y conclusiones, en esta imagen vemos que somos muchas culturas con muchas diferencias raciales, con muchas diferencias en lenguaje, pero además en comportamiento.
¿no? Y eso nos obliga a tener una mentalidad abierta y global. Nos obliga también a tener una mentalidad inclusiva y tolerante. Eso lo reitero con mucha avidez, porque a veces rechazamos aquello que nos es desconocido, que no nos es tan habitual, cuando lo que debemos hacer más bien es aceptar y aceptarlo con un buen ánimo, de manera comprensiva culturalmente, siendo capaces de poder promover una cultura de paz, porque esa cultura de paz trae seguridad, trae confianza, trae muchas cosas positivas que fortalecen la comunicación y las relaciones. Si queremos crecer en este mundo, tenemos que fortalecer las relaciones, y eso lo vamos a hacer generando educación de calidad, con capacidad de aprender y enseñar. Y acá quiero dirigirme a todos aquellos que somos expertos en etiqueta, protocolo y ceremonial, para que seamos capaces de enseñar todo, no solo lo que está relacionado a nuestra cultura. A mí me ha pasado que en mi capacitación para reinas y mises, equivocadamente algunos profesores de otras ciudades, otros países, piensan que solo hay que enseñar a comer en el estilo continental. Pero alguna vez alguna Miss que no tuvo mi preparación va a un país de Medio Oriente, me llama a las 4 de la mañana y me dice: Clau, tengo una cuchara y un tenedor, ¿qué hago? Y es ahí donde la gente tropieza, porque no tenemos una mente abierta, porque no tenemos la capacidad de ver otras culturas y ver otras realidades. Y es ahí donde tenemos que analizar y superar barreras y prejuicios para mejorar la cuestión y promover esa inteligencia cultural que hace falta en estos días. A pesar de que tenemos internet, tenemos las redes y podemos aprender todo lo que necesitamos, a veces no lo hacemos. Y tenemos que aprender a engranar, tenemos que aprender a dar una capacidad de poder, de forma eficaz, que existan mayores posibilidades de desarrollo, que eso se va a fortalecer obviamente cuando nosotros tengamos la capacidad de relacionarnos mejor entre culturas y entre sociedades. Más cuando hablamos de lo que es este plan de la ONU, de una agenda que, como decía hace momentos nuestro expositor, está muy cercana. Y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar esos cambios y esa cercanía que nos ha abierto las redes en la época de la pandemia, para conocernos entre todos. Y si en algún momento existen encuentros personales, pues ojalá que sean encuentros placenteros donde podemos compartir no solo culturas, sino también tradiciones y formas de vivir. Yo dicto cursos, talleres, seminarios en línea presenciales, conferencias. Todo este trabajo lo realizo en esta área de habilidades blandas y etiqueta, con una mentalidad abierta y global. Y trabajo con un equipo de profesionales que van a estar dispuestos a apoyar en lo que ustedes necesiten. Me encuentran en las redes, ahí al pie de la página ven mi número de WhatsApp al que me pueden contactar con facilidad. Y ya para finalizar, porque no quiero excederme de mis 15 minutos, quiero darles las gracias a Patricia, a Agnes, a Mabel, que me han abierto este espacio de exposición. De verdad, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta,